En este momento vamos a explicar cuáles son los lineamientos para poder relacionarnos con organizaciones internacionales. Para eso es importante entender este objetivo estratégico, dónde está ubicado dentro de la estrategia de valor de la Federación, qué está apoyando y cómo vamos a irnos desarrollando, cómo vamos a ir desdoblando este objetivo en los departamentos y a nivel nacional. Como podemos ver, el objetivo de relacionamiento con organizaciones internacionales hace parte de esta estrategia de valor y está apoyando de manera directa la prosperidad financiera de la Federación, siempre estando articulado con los diferentes ejes de la estrategia de valor, entendiéndolo como el económico, el social, el ambiental, la gobernanza y buscando procurar el bienestar del caficultor y de sus familias. Para entrar, digamos, ya en el detalle de cómo vamos a empezar a relacionarnos con esas organizaciones internacionales, es importante entender qué tipos de fondos internacionales hay. Entre esos tenemos cooperación internacional y sector privado. El detalle de cooperación internacional tenemos multilaterales y bilaterales y como ustedes saben, la cooperación está cambiando para Colombia. En este momento los recursos están siendo destinados en su mayoría en temas de posconflicto, de construcción de paz y lo importante es entender muy bien qué es lo que está buscando este cooperante para poderle ofrecer soluciones que respondan a esas necesidades. Entonces, ¿cuáles son esos intereses actuales de la cooperación internacional? Están cambiando de sostenibilidad versus asistencialismo. No quieren seguir ayudando en temas donde no están viendo un impacto de largo plazo. Están buscando programas que sean replicables, que sean escalables, que sean de alto impacto. Están buscando que nuestras propuestas estén articuladas con los programas que ellos ya están implementando y que de manera inteligente y efectiva hagan parte de toda esa oferta de valor del aliado. Están pensando en una inclusión económica del pequeño caficultor en cadenas productivas mayores, para la cual la Federación tiene su garantía de compra, tiene sus aliados y sus empresas compradoras de café. Tienen un enfoque bastante fuerte en la creación de ecosistemas empresariales. No están buscando elaborar iniciativas puntuales, sino que hagan parte de algo más grande. Y asimismo están buscando que en todas sus iniciativas haga parte el sector privado, porque así están garantizando que en el momento en que se retiren de esa inversión o que llegue a su fin esa primera fase, el sector privado coja la iniciativa y asegure que va a durar en el tiempo. Como les decía, también está dentro de fondos internacionales el sector privado. En el sector privado encontramos multinacionales, fundaciones de segundo piso, fundaciones empresariales y otros. Ellos también tienen unos intereses particulares. Es importante que nosotros entendamos muy bien cuál es su estrategia de responsabilidad social, cuáles de los ejes entre lo ambiental, social o económico están fortaleciendo y asimismo nosotros presentar propuestas oportunas que se articulen y se alineen con sus iniciativas. Luego estamos pensando en que en esa parte del sector privado hay empresas que quieren desarrollar la base de la pirámide y nosotros tenemos una población de 540.000 cafeteros más sus familias. Para acercarse al sector privado hay que tener muy claro que hay una forma de hacerlo, que hay unos tiempos de hacerlo, que hay un lenguaje con el cual hacerlo, porque en la manera en que uno le demuestre que entiende su forma de estructurar las cosas, pues más alineada va a estar nuestra propuesta. Es importante también entender que por más que ellos estén invirtiendo en la parte social y que no necesariamente tiene que ser parte de una estrategia de comunicación clara, es importante que los resultados y el impacto que estamos generando a través de estas iniciativas tengan unos momentos y unos puntos claros en darles visibilidad como aliado y como los financiadores de esa transformación. También tenemos que tener en cuenta el seguimiento a esas organizaciones, tener una comunicación constante. El tema de reporte es muy importante, tenemos que tener los formatos y una forma bastante institucional de comunicarnos con ellos. Y esto todo nos lleva
a tener una estrategia de fidelización a largo plazo o de profundización, lo que quiere decir buscar tener un alcance mayor en las propuestas que nosotros les estemos presentando. Después, entonces, entrando ya en materia de cómo vamos a hacer ese mapeo y ese desarrollo de alianzas con organizaciones internacionales, hay dos fases. Una fase inicial, que es la fase exploratoria, donde hay tres digamos, funciones que debemos realizar. Una es el mapeo de potenciales donantes y aliados. Dos, la priorización de los principales aliados y una definición de una propuesta de valor clara hacia ellos. Luego, una segunda fase es la fase de implementación, que consta de dos funciones diferentes. Uno que ya es el desarrollo de propuestas y otro que es la formulación, la ejecución y el seguimiento que hace ese proyecto. Todo esto tiene que estar articulado dentro de la federación. Tenemos que entender muy bien quiénes son esas áreas que se están relacionando con esa organización, y para eso la comunicación constante, los formatos y esos procesos formales que nosotros estamos implementando para la ejecución de esas alianzas en los mejores términos y con la mayor excelencia. Definición de una agenda de alto nivel. Esto es un poco, ya pensando en los comités, esto es una actividad que debe ser liderada principalmente por los directores ejecutivos, pero que van a tener el apoyo y los insumos de todo su equipo en el territorio. Y luego se debe hacer ese cruce de necesidades y esos frentes de inversión con otros comités para que la propuesta de valor en algunos casos sea más amplia y así generarle más valor a ese potencial aliado. Es importante también cambiar el concepto del mapeo de los aliados. Hasta el momento lo hemos hecho siempre por el tipo de aliados y terminamos categorizándolos en listas. Para cambiar esa forma de hacerlo hay que partir de entender muy bien cuál es el negocio de la federación. En este momento el negocio es procurar el bienestar al caficultor colombiano. Si pensamos en eso, los ingresos o las fuentes de ingresos de la federación están de una forma muy general dividida en un Fondo Nacional del Café, en proyectos y la institucionalidad, que son todas las empresas que hacen parte de la federación. Entonces, cuando pensamos en ingresos, pues ya inmediatamente empezamos en los clientes y estamos mirando en esas categorías de clientes. Entonces, tenemos gobierno, tenemos compradores de café, tenemos empresa privada, tenemos gobiernos internacionales, fundaciones, ONGs y otros. Cuando hacemos estas listas, como lo decía ahorita, es importantísimo porque eso nos da un recorrido de quiénes son esos grupos de interés principales de nuestra organización en nuestro territorio. Sin embargo, si nos quedamos en ese tipo de lista, no podemos tener una propuesta de valor que sea interesante y alineada con esa demanda de ese cliente, como lo estamos llamando. Entonces, la invitación a ustedes es empezar a categorizar esos potenciales aliados bajo un criterio de demanda o de intereses, es decir, no lo que yo sé hacer y cómo lo vendo, sino ellos qué necesitan y yo cómo puedo responder o solucionar esa problemática. Las diferentes categorías que estamos proponiendo para el mapeo de intereses son: 1, sostenibilidad, entendiendo que los aliados tienen una estrategia de sostenibilidad que priorizan ya sea en la parte ambiental, en la parte social o en la parte económica. 2, la priorización a partir del territorio, es decir, tenemos un aliado que está enfocado y quiere desarrollar un programa en un departamento particular, pues así nosotros vamos a poder responder o buscar más aliados para un mismo proyecto. Hay un enfoque de población priorizada, es decir, aliados que están enfocados en apoyar indígenas o en apoyar mujeres o en apoyar jóvenes. Es importante entenderlo claro para así, como lo digo, tener una propuesta de valor más clara hacia un mayor grupo de donantes que entren en esa categoría. Y la última es por negocio. Estamos hablando de empresas que estén buscando el desarrollo de la base de la pirámide y por lo tanto nosotros podemos convertirnos en una solución para ese tipo de organizaciones. Esto es como la federación en este momento está, digamos, vendiendo programas, macroproyectos, y esto se puede extrapolar al departamento en la manera que ustedes estructuran los proyectos. Es decir, cuando nosotros en el momento que estamos formulando, estamos pensando en incluir un componente ambiental, un componente social, un componente económico,
estamos buscando que en el momento en que el donante se retire y busque esa desinversión, si se puede llamar así, nosotros podamos garantizar la sostenibilidad del programa y del impacto. Para esto los ejemplos pues, clásicos de la federación son pues, Manos al Agua, GIA, Colombia Cafetera Sostenible, KFW, Huellas de Paz, entre otros. Lo importante de mencionar estos programas es que fueron estructurados con unos frentes muy claros en lo ambiental, en lo económico, en lo social y en la parte de gestión. En lo ambiental, solamente para darles una idea, estamos hablando de la investigación científica de Cenicafé, de ecosistemas hídricos estratégicos, de manejo de aguas residuales, entre otros. En la parte económica estamos alineados con la parte de los lineamientos de la gerencia técnica en más agronomía, más productividad, infraestructura productiva, caficultura sostenible, estamos hablando de acceso a mercado y la garantía de compra. En la parte social entendemos que tenemos modelos de educación que pueden ser flexibles, que pueden ser virtuales, lo cual está llegando de una mejor manera a esa población y a ese grupo de interés. Después tenemos infraestructura doméstica, comunitaria, sensibilización comunitaria y la forma en que nosotros desarrollamos proyectos pues con unas buenas prácticas de PMI, tenemos monitoreo y evaluación, tenemos sistemas de gobernanza dentro de los programas y tenemos uno que es importante y a veces de pronto podemos olvidar, es cómo le damos visibilidad hacia aliado del impacto y de los resultados que están teniendo. Todo esto con un enfoque territorial y un enfoque poblacional transversal a cualquier programa. En la fase de implementación, que es lo que les decía a ustedes, es la segunda fase en el momento en que estamos desarrollando alianzas o estamos buscando realizarlas. Lo importante es entender que tenemos esos potenciales clientes, esos potenciales aliados, ya los mapeamos, ya sabemos quiénes son, en qué idioma hablan, cuáles son sus intereses. Ahora, ¿qué debemos hacer después de haber tenido clara esa primera fase exploratoria? Es entender dentro de la organización quién se está comunicando con ellos, quién tiene ya una relación, para no tener doble vía o doble comunicación con un mismo aliado, o entender qué se ha avanzado y asimismo articular nuestras iniciativas con con esas mismas organizaciones. Esa persona que está haciendo la articulación en los territorios o a nivel nacional debe tener muy claro y vincular en su equipo de desarrollo de propuestas a personas que hagan parte de los ejes estratégicos, es decir, del eje social, del eje ambiental, del eje económico o del eje de gobernanza, para definir y validar el alcance que le estamos dando a nuestras propuestas. Luego debemos formular, debemos estructurar con toda la información que hemos recogido a lo largo de este proceso. ¿En qué resulta? Pues en tener socios de largo plazo, alianzas que de verdad tengan impacto, que sean transformadoras y que le estén apuntando a procurar el bienestar de los caficultores y de sus familias. Entonces, para terminar y para resumir el tema de esa fase de implementación, hay una primera función que es la gestión de clientes, entender sus intereses, asimismo agruparlos para proponer algo que tenga valor. Después una conformación de un equipo desarrollador en el territorio. Nosotros desde la oficina central estamos para apoyarlos y para guiarlos. Luego podemos empezar con una propuesta inicial, una parte comercial, no se necesita tener el detalle de la presentación, sin embargo, algo que nos permita tener un primer acercamiento con ese potencial aliado. Ya llegamos a una fase de ajuste donde ya se llegan a los detalles, se definen los alcances de cada una de las actividades, se pasa a una fase de estructuración y luego terminamos con la ejecución, la implementación, el monitoreo y el seguimiento de ese programa bajo unos estándares de excelencia que, como bien saben, lo manejan desde el área de gestión de proyectos y se tiene todo el proceso, los formatos que les pueden servir a ustedes de base. Muchas gracias.